Reciban cordiales saludos, bienvenidos nuevamente a este espacio de formación académica de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, del espacio académico Ciencias del Deporte, especialmente de la asignatura Recreación. En este momento vamos a desarrollar el contenido de Historia del Ocio, específicamente Historia del Ocio en la Edad Moderna. La Edad Moderna, la doble moral del barroco y el libertinaje rococó. El nuevo orden ético surgido en la Contrarreforma sobrevaloró el trabajo como vía para la salvación, y cualquier síntoma de la desocupación fue perseguido por la rígida moral eclesiástica y condenado incluso por la ley. En España, las disposiciones contra vagos y maleantes se repitieron durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, haciendo referencia en muchas ocasiones a un tipo social bastante genuino, el pícaro. El pícaro era un sujeto no exento de simpatía, niño o mozo, sin oficio conocido ni posición estable en la sociedad, que vivía de hurtar, trampear y timar en provecho propio, o todo lo más, desempeñando algún trabajo ocasional. El personaje adquirió cierta representatividad gracias a la novela picaresca, pero las costumbres licenciosas y deshonestas que se le había atribuido lo aproximaron a gente de baja calaña como gitanos, judíos y criminales, personajes difícilmente aceptables por la nueva doctrina contrarreformista. Curiosamente, la censura a la ociosidad insistió en el carácter predestinador que le había caracterizado desde los tiempos medievales. La democratización del ocio que había pujado con fuerza durante los 2 siglos anteriores perdió su razón de ser, acentuándose por el contrario la distinción entre clases a la hora de disfrutar este derecho. El tiempo libre se hizo privilegio exclusivo de aquellas personas que no se veían en la necesidad de trabajar para mantenerse, como la nobleza y el clero. Para el resto no había otra alternativa que el trabajo, pues era la única forma de asegurarse la subsistencia, de modo que el tiempo libre pasó a un segundo plano, o en último término, se sacralizó dedicándose a la catequesis o a cumplir con los deberes religiosos, tal como lo ordenaban las leyes de Indias, que obligaban al descanso dominical para poder asistir a misa. En medio de la profunda crisis económica que asoló España durante el Barroco, la vida se ajustó a unos parámetros de inestabilidad y contingencia, en la que todo adquiría un valor efímero y se desvanecía con prontitud. La muerte, al fin y al cabo, era el único juez que acababa por poner a cada cosa en su lugar, y ésta podía hacer su aparición en cualquier momento. El arte y la literatura de este periodo supieron plasmar con acierto la advertencia moralista hacia la vanidad de las glorias mundanas y los placeres finitos que el hombre apenas tiene tiempo de aprovechar. Cuando llega el instante final, todo eso importa poco. Lo único que queda son los frutos del trabajo y las acciones caritativas que haya podido confeccionar el perfil de persona virtuosa y recta requerido para lograr la salvación eterna. A pesar de esta aparente severidad, una sociedad tan hipócrita y clasista como la del Barroco se prestó fácilmente a la proliferación de entretenimientos lúdicos cortesanos que sirvieron de vehículo de ostentación del poder y la opulencia de unos pocos acomodados. El ocio, en su significación griega renacentista, fue sustituido por una ociosidad más cercana al otium, que se practicaba en el Bajo Imperio Romano, y todos quisieron participar de su privilegio, a tal punto que
que los reyes delegaron casi todas las responsabilidades del gobierno a sus válidos. Y muchos hidalgos venidos a menos prefirieron pasar hambre y actuar de manera ociosa antes que rebajarse a hacer tareas manuales. Es sintomático el caso de don Pedro Núñez de Villavicencio, quien para obtener su ingreso a la Orden de los Caballeros de Malta a fines del siglo XVII, hubo que adjuntar diversas declaraciones juradas de testigos que dijeron no haberle visto nunca realizar trabajo manual ninguno, requisito indispensable para probar su nobleza. Así pues, el concepto florentino de nobilitas perdió también su valor y volvió a ceñirse a la cuna, y en algunos casos también al dinero, es decir, todo aquello que posibilitaba permanecer liberado de ocupaciones. Por otra parte, no faltaron las ocasiones en que los espectáculos fastuosos de la corte o la iglesia se acercaron a las calles con el fin de provocar la admiración del populacho, impresionándolo con procesiones, autos inquisitoriales, tarascas gigantescas y cabezudos, tablados, arquitecturas efímeras, fuegos artificiales, entradas triunfales, obras teatrales y celebraciones magníficas en las que los poderes públicos desplegaban todo su aparato. El sentido de la fiesta barroca, convertida en un ejercicio de propaganda política y religiosa, retomaba así la estrategia romana de mantener acallado al pueblo mediante la representación imaginativa de lo aparente. Este juego ambiguo entre la realidad y la ficción fue sutilmente manejado por los mandatarios de la época, que supieron acrecentarlo hasta límites insospechados para darle al pueblo justamente lo que quería ver: la novedad, el prodigio, la extravagancia y el morbo. Contrariamente a la prohibición reformista, es en esta época cuando el teatro y la música profana alcanzan su máximo desarrollo, convirtiéndose ambos en entretenimientos habituales de la población, tanto en el palacio como en los corrales de comedia. La unión de los dos será el origen de la ópera, donde la tramoya y la escenografía barrocas se expresarían con todo su fausto y esplendor. La enorme importancia que adquirieron estos pasatiempos en las cortes europeas se comprende mejor si atendemos al hecho de que una gran mayoría de pintores de cámara trabajaron frecuentemente a brocha gorda en andamios y decorados para estas grandiosas representaciones. Con la moda rococó francesa y centroeuropea, la nobleza abundó en esa ociosidad frívola y despreocupada que experimentaba el tiempo libre como fuente de placer y que además exhibía de puertas afuera. El ocio ostensible era una forma de demostrar la posición social y adquirió valor por sí mismo. En algunos círculos aristocráticos, la reivindicación de este tiempo de relax y divertimento se volvió bastante libertina, hedonista, materialista y atea, en parte como enfrentamiento subversivo contra el poder absoluto de los reyes y los criterios moralistas de la sociedad puritana establecida. La literatura libertina del Marqués de Sade, el Casanova o las Amistades Peligrosas, 1782, de Chordelos, Laclos, ofrecen una visión bastante rotunda de este nuevo arte de vivir. El ocio de la élite acomodada del siglo XVIII discurrió a medias entre la gran ciudad y el palacio campestre. París se convirtió en la gran capital de las compras, las modas y las fiestas de la sociedad. Proliferaron los salones, los bailes, los cafés conciertos, las ferias y las ediciones de libros de bolsillo, muchas de ellos de contenido erótico. El progresivo traslado de las residencias a ambientes rurales buscó, por el contrario, un ritmo de vida más calmado e individualista, alejado del ruido y las aglomeraciones de las grandes urbes. Este deseo de intimidad dejó su importancia en una arquitectura cortesana
de carácter privado, caprichoso y extremadamente cursi, adornando de jardines románticos y detenido en el encanto de los pequeños detalles: estatuas, estanques, fuentes, cascadas, puentes, grutas, campos de juego, prados, bosquecillos, senderos, cenadores, terrazas, kioscos, montañas artificiales, rincones románticos, pequeñas granjas, jaulas con animales exóticos, etc. El anhelo de evasión de la aristocracia se tradujo en la observación curiosa de otras culturas consideradas extrañas o exóticas, y desde mediados del siglo XVIII, el arte no opuso reparos en apropiarse de aquellas fuentes de inspiración. En el caso del gusto chinesco, en la arquitectura o la porcelana, y la temática popular costumbrista, en la pintura o la moda. Así se convirtió en un pasatiempo muy recurrido el disfrazarse de majos y dejarse ver en ferias, juegos, romerías y corridas de toros junto al pueblo llano. Motivo de mayor reflexión, sin duda, es la crueldad y la falta de escrúpulos con que esta nobleza utilizó frecuentemente a enanos, monstruos y otros discapacitados como bufones y hazmerreíres de palacio. En este sentido, conviene advertir cómo el concepto clasista y discriminatorio de este tipo de ocio se inspiró en el ancestral principio de superioridad, según el cual esas subculturas, consideradas como inferiores, no poseían otro valor en sí mismos que el de servir a los requerimientos de la jerarquía social, valga, si no, la referencia extraída de las notas sobre el estado de Virginia, 1787, de Thomas Jefferson, donde al hablar de los usos diversos que pueden hacerse del ocio, se negaba la posibilidad de que los negros y los indios estuvieran capacitados intelectualmente para poder aprovecharlo igual que los blancos. Cito, abro comillas: en general, su existencia parece participar más de la sensación de que la reflexión. A esto debe atribuirse su disposición a dormir cuando se abstraen de sus diversiones y del desempleo de sus labores. Un animal cuyo cuerpo está en descanso y que no medita está naturalmente dispuesto a dormir. Comparándoles por sus facultades de memoria, razón e imaginación, me parece que en memoria ellos son iguales a los blancos, en razón bastantes más inferiores, puesto que apenas pueden comprender las investigaciones de Euclides, y que en imaginación son más torpes, sin gusto y anómalos. Nunca puede encontrar a un negro que hubiera expresado un pensamiento más allá del nivel plano de la narración. Ni siquiera había unas mínimas cualidades para la pintura o la escultura. En música generalmente están más dotados que los blancos, con oídos precisos para el tono y el tiempo, los cuales son bastante capaces de aprender con rapidez. Si son igual de virtuosos para componer una melodía más extensa o una armonía complicada, todavía está por demostrar. Cierro comillas. Naturalmente, no debemos criticar la cita de Jefferson, nada más y nada menos que el redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como un episodio aislado y fuera de contexto. Esta forma de ver las cosas era comúnmente aceptada y compartida por la gran mayoría de los estratos sociales de la época. Lo que no deja de ser contradictorio es que mantuviese este sistema de valores y al mismo tiempo se profesara tamaña afición al chocolate, al café, al té, al tabaco, al rapeo, al opio, opio, sustancias que poco antes se habían considerado propias de los hombres primitivos e incivilizados. La Ilustración y el Romanticismo. La preocupación moral por el empleo del tiempo libre siguió estando presente durante los siglos XVIII y XIX, manifestándose repentinamente en el ámbito de lo educativo. En 1739 apareció en Francia una obra titulada Discours sur le temps. Pequeñas granjas, jaulas con animales exóticos, etc. El anhelo de evasión de la aristocracia
se tradujo en la observación curiosa de otras culturas consideradas extrañas o exóticas, y desde mediados del siglo XVIII, el arte no opuso reparos en apropiarse de aquellas fuentes de inspiración. En el caso del gusto chinesco, en la arquitectura o la porcelana, y la temática popular costumbrista en la pintura o la moda. Así se convirtió en un pasatiempo muy recurrido el disfrazarse de majos y dejarse ver en ferias, juegos, romerías y corridas de toros junto al pueblo llano. Motivo de mayor reflexión, sin duda, es la crueldad y la falta de escrúpulos con que esta nobleza utilizó frecuentemente a enanos, monstruos y otros discapacitados como bufones y hazmerreíres de palacio. En este sentido, conviene advertir cómo el concepto clasista y discriminatorio de este tipo de ocio se inspiró en el ancestral principio de superioridad, según el cual esas subculturas, consideradas como inferiores, no poseían otro valor en sí mismos que el de servir a los requerimientos de la jerarquía social, valga, sino la referencia extraída de las notas sobre el estado de Virginia, 1787, de Thomas Jefferson, donde al hablar de los usos diversos que pueden hacerse del ocio, se negaba la posibilidad de que los negros y los indios estuvieran capacitados intelectualmente para poder aprovecharlo igual que los blancos. Cito, abro comillas, en general, su existencia parece participar más de la sensación de que la reflexión. A esto debe atribuirse su disposición a dormir cuando se abstraen de sus diversiones y del desempleo de sus labores. Un animal cuyo cuerpo está en descanso y que no medita está naturalmente dispuesto a dormir. Comparándoles por sus facultades de memoria, razón e imaginación, me parece que en memoria ellos son iguales a los blancos, en razón bastantes más inferiores, puesto que apenas pueden comprender las investigaciones de Euclides, y que en imaginación son más torpes, sin gusto y anómalos. Nunca puede encontrar a un negro que hubiera expresado un pensamiento más allá del nivel plano de la narración. Ni siquiera había unas mínimas cualidades para la pintura o la escultura. En música generalmente están más dotados que los blancos, con oídos precisos para el tono y el tiempo, los cuales son bastante capaces de aprender con rapidez. Si son igual de virtuosos para componer una melodía más extensa o una armonía complicada, todavía está por demostrar. Cierro comillas. Naturalmente, no debemos criticar la cita de Jefferson, nada más y nada menos que el redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como un episodio aislado y fuera de contexto. Esta forma de ver las cosas era comúnmente aceptada y compartida por la gran mayoría de los estratos sociales de la época. Lo que no deja de ser contradictorio es que mantuviese este sistema de valores y al mismo tiempo se profesara tamaña afición al chocolate, al café, al té, al tabaco, al rapeo, al opio, opio, sustancias que poco antes se habían considerado propias de los hombres primitivos e incivilizados. La Ilustración y el Romanticismo. La preocupación moral por el empleo del tiempo libre siguió estando presente durante los siglos XVIII y XIX, manifestándose repentinamente en el ámbito de lo educativo. En 1739 apareció en Francia una obra titulada Discours sur le temps, con oídos precisos para el tono y el tiempo, los cuales son bastante capaces de aprender con rapidez. Si son igual de virtuosos para componer una melodía más extensa o una armonía complicada, todavía está por demostrar. Cierro comillas. Naturalmente, no debemos criticar la cita de Jefferson, nada más y nada menos que el redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como un episodio aislado y fuera de contexto. Esta forma de ver las cosas era comúnmente aceptada y compartida por la gran mayoría de los estratos sociales de la época.
Lo que no deja de ser contradictorio es que mantuviese este sistema de valores y al mismo tiempo se profesara tamaña afición al chocolate, al café, al té, al tabaco, al rapeo, al opio, o al opio, sustancias que poco antes se habían considerado propias de los hombres primitivos e incivilizados. La Ilustración y el Romanticismo. La preocupación moral por el empleo del tiempo libre siguió estando presente durante los siglos XVIII y XIX, manifestándose repentinamente en el ámbito de lo educativo. En 1739 apareció en Francia una obra titulada Discours sur le temps, sustancias que poco antes se habían considerado propias de los hombres primitivos e incivilizados. La Ilustración y el Romanticismo. La preocupación moral por el empleo del tiempo libre siguió estando presente durante los siglos XVIII y XIX, manifestándose repentinamente en el ámbito de lo educativo. En 1739 apareció en Francia una obra titulada Discours sur l'emploi de l'Oisier, sin indicación de autor, pero con la aprobación del rey, que presentaba 4 puntos válidos sobre los que fundamentar la utilización del tiempo libre. Cito, abro comillas, el ocio no es útil más que si es bien empleado. Es entonces solamente cuando puede ser ventajoso para el hombre que se entrega a él y a la sociedad general de la que es miembro. 4 aspectos indican con certeza que una actividad de tiempo libre es ventajosa para el que la elige, le hace feliz, le enseña a conocerse, le ayuda a cambiar, le perfecciona. Cierro comillas. También en la famosa enciclopedia francesa de 1751 se definía el ocio con este sentido edificante característico de la escuela griega. Abro comillas, el ocio es el tiempo vacío que nuestras obligaciones nos dejan y del que podemos disponer de manera agradable y honesta. Si nuestra educación ha sido adecuada y se nos ha inspirado un vivo deseo hacia la virtud, la historia de nuestras actividades libres será la parte de nuestra vida que más nos honrará después de la muerte y que recordaremos con el mayor consuelo una vez llegado el momento de tener que abandonar la vida. La parte de las buenas acciones realizadas por el gusto y con sensibilidad, solo determinadas por nuestro propio beneficio. Cierro comillas. Junto a reflexiones filosóficas como esta, otras disposiciones legales y el sermanario moralista habitual, los instrumentos de poder absoluto supieron ingeniárselas para controlar cualquier síntoma de ociosidad que se saliese de lo estrictamente permitido. Una de las iniciativas más ocurrentes a este respecto fue la reglamentación de la Lotería Nacional, en España en 1763, bajo el reinado de Carlos III, como una forma de crear en el pueblo unas expectativas de felicidad pecuniaria que a su vez contribuyeran generosamente a engrosar las arcas del Estado. Las rifas y sorteos de premios habían existido más o menos desde siempre. En Roma, en las fiestas de las Saturnales, en la Edad Media o a nivel local, y en el Renacimiento y Barroco con carácter real. Pero es ahora cuando se promueven de manera oficial, como un medio de dirigir desde arriba el ocio de la gente. El romanticismo, en fin, pareció responder a todas las inquietudes que despertaba el tiempo libre como fenómeno ambiguo que debía decantarse hacia cuestiones más edificantes. La vuelta hacia el pasado artístico se convirtió en pretexto para viajes contemplativos por toda la Europa meridional, principalmente por Italia y España. Estos viajeros románticos solían acompañarse de un cuaderno de notas en el que dibujaban o apuntaban detalles curiosos extraídos de sus vivencias personales. No cabe duda que de estas actividades gozaron en muchas ocasiones de un carácter iniciático, muy acorde al espíritu aventurero e individualista de los románticos, pero su dimensión cultural resulta evidente.
Por otra parte, este turismo bastante próximo al de hoy en día entronca igualmente con el de aquellas excursiones arqueológicas de los eruditos del Renacimiento. Con la Ilustración, las expediciones adquirieron un carácter más científico que lúdico, interesándose por conocer de manera empírica las riquezas naturales de nuestro mundo. Así, desde muchos organismos oficiales comenzaron a subvencionarse viajes de exploración dirigidas por botánicos, zoólogos, geógrafos, marinos, historiadores, etc. En consonancia directa con esta serie de preocupaciones, se fundaron por toda Europa multitud de academias, ateneos, museos y sociedades filantrópicas dedicadas al estudio y conservación del patrimonio cultural. La Revolución Francesa secularizó la vida europea de la época y la Iglesia fue perdiendo su influencia en la regulación de los tiempos. Disminuyeron las fiestas religiosas y aparecieron las civiles, hasta el punto de proponer Gilbert Rome en Francia un nuevo calendario de 12 meses de 30 días cada uno, al final de los cuales seguían 5 días llamados complementarios. El calendario republicano, que se mantuvo vigente de 1793 a 1806, suprimía el domingo y alteraba, por consiguiente, la relación tradicional entre el trabajo y el tiempo de reposo. Durante la Revolución Industrial, el control de los horarios laborales pasó a manos de los empresarios burgueses liberalistas, quienes aumentaron la jornada y la intensidad de un trabajo sometido a los ritmos acelerados que imponían las máquinas. El sentido del trabajo cambió completamente, pues dependía de una cadena de producción en la que el obrero era solo una pieza más del engranaje de la fábrica, y toda relación existente entre el esfuerzo desarrollado y el producto manufacturado final desaparecía, al contrario de lo que ocurría en el trabajo artesano o campesino. Esta evolución radical del sentido del trabajo, provocada por el sistema económico capitalista, configuró la moderna relación sociológica entre el trabajo y el tiempo libre. El ocio no tenía lugar más que como momento de descanso y reposición de fuerzas para continuar trabajando, y el tiempo se dividió en productivo y no productivo, basándose únicamente en un criterio de utilidad. El ocio se consideró entonces como algo casi innecesario y sin valor, de forma que casi todo el tiempo se obligaba a dedicarlo al trabajo, en jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, incluso para niños. En definitiva, que la moral puritana del ganarás el pan con el sudor de tu frente expresó de esa forma todo su significado. La difícil andadura del proletariado para tratar de reducir su tiempo de trabajo y aumentar a la vez cantidad de tiempo libre disponible, unida a la justa reivindicación por la democratización del ocio en todas las clases, serán dos de los argumentos clave para la lucha de los derechos sociales en el mundo contemporáneo. Finalizamos la lectura. En Francia, un nuevo calendario de 12 meses de 30 días cada uno, al final de los cuales seguían 5 días llamados complementarios. El calendario republicano, que se mantuvo vigente de 1793 a 1806, suprimía el domingo y alteraba, por consiguiente, la relación tradicional entre el trabajo y el tiempo de reposo. Durante la Revolución Industrial, el control de los horarios laborales pasó a manos de los empresarios burgueses liberalistas, quienes aumentaron la jornada y la intensidad de un trabajo sometido a los ritmos acelerados que imponían las máquinas. El sentido del trabajo cambió completamente, pues dependía de una cadena de producción en la que el obrero era solo una pieza más del engranaje de la fábrica, y toda relación existente entre el esfuerzo desarrollado y el producto manufacturado final desaparecía, al contrario de lo que ocurría en el trabajo artesano o campesino. Esta evolución radical del sentido del trabajo, provocada por el sistema económico capitalista, configuró la moderna relación sociológica entre el trabajo y el tiempo libre. El ocio no tenía lugar más que como
como momento de descanso y reposición de fuerzas para continuar trabajando, y el tiempo se dividió en productivo y no productivo, basándose únicamente en un criterio de utilidad. El ocio se consideró entonces como algo casi innecesario y sin valor, de forma que casi todo el tiempo se obligaba a dedicarlo al trabajo, en jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, incluso para niños. En definitiva, que la moral puritana del ganarás el pan con el sudor de tu frente expresó de esa forma todo su significado. La difícil andadura del proletariado para tratar de reducir su tiempo de trabajo y aumentar a la vez cantidad de tiempo libre disponible, unida a la justa reivindicación por la democratización del ocio en todas las clases, serán dos de los argumentos clave para la lucha de los derechos sociales en el mundo contemporáneo. Finalizamos la lectura. De forma que casi todo el tiempo se obligaba a dedicarlo al trabajo, en jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas, incluso para niños. En definitiva, que la moral puritana del ganarás el pan con el sudor de tu frente expresó de esa forma todo su significado. La difícil andadura del proletariado para tratar de reducir su tiempo de trabajo y aumentar a la vez cantidad de tiempo libre disponible, unida a la justa reivindicación por la democratización del ocio en todas las clases, serán dos de los argumentos clave para la lucha de los derechos sociales en el mundo contemporáneo. Finalizamos la lectura. Por la democratización del ocio en todas las clases serán dos de los argumentos clave para la lucha de los derechos sociales en el mundo contemporáneo.